Quizás uno de los tesoros más codiciados por el ser humano, por el alma humana, es la independencia. El hijo, y usted, jovencito, quizás me hallará la razón, el hijo quiere independizarse de sus padres. El empleado quiere independizarse de su jefe, el cautivo de su amo. Y el hombre en general, desde el vientre de su madre, quiere independizarse de Dios, ser autónomo, controlar su vida, ser arquitecto de su destino sin tener que darle cuentas a nada ni a nadie. Ese es el signo del hombre caído. Esa es la marca del hombre después que Adán y Eva pecaron. Y todos queremos entonces, en nuestra condición natural, ser independientes. Hemos estado repasando en el libro del Génesis la vida de Abraham en los primeros, o mejor, hasta el capítulo 24 de este documento. Y hemos meditado en la última oportunidad acerca de una gran enseñanza que nos deja la Escritura a la luz de la vida de Abraham, y es que estamos llamados a saber vivir o vivir bien para morir bien, ¿recuerda? Es decir, viviendo dependientes de Dios. Ese es el problema para muchos. Viviendo conforme a los planes de Dios, alineándonos con los propósitos de Dios, aprendiendo a vivir según sus promesas y siendo consecuentes con la fe en Dios y en lo que Él ha diseñado para el hombre. Ahora hemos arribado al capítulo 25, donde se nos presenta una breve biografía de lo que ocurre con el hijo de Abraham, es decir, Isaac, y sus nietos. Y aquí nuevamente Dios vuelve a enseñarnos que Él es soberano, que su plan de salvación Él lo llevará a cabo sin depender de recursos humanos, de capacidades humanas, ni intervenciones humanas, porque Dios es el único ser autosuficiente que tiene vida en sí mismo, que no tiene principio ni fin, y por eso no depende de nada ni de nadie. Dios llevará a cabo su plan soberanamente, ejerciendo su poder para que nunca el ser humano se jacte de sí mismo y toda la gloria sea para Dios, y que siempre, al final del día, toda criatura reconozca que todo depende de Dios, de su gracia y de su soberanía. Por eso le he dado nombre a esta meditación de hoy: todo depende de Dios y no de nosotros mismos. Todo depende de Dios y no de nosotros mismos. Y a la luz de lo que nos presenta este capítulo 25 de Génesis y lo que leíamos juntos hace un momento, vamos a notar dos cosas, dos principios esta mañana.
En primer lugar, que debemos aprender a depender del tiempo de Dios. Y en segundo lugar, que debemos aprender a depender solo de la gracia de Dios. Veamos lo primero. Debemos depender del tiempo de Dios. En el versículo 19 hasta el 21, quiero que leamos, voy a leerlo en voz alta, ustedes siguen mentalmente en su Biblia. Dice así la lectura. Estos son los descendientes de Isaac, hijo de Abraham. Abraham engendró a Isaac, y era Isaac de 40 años cuando tomó por mujer a Rebeca, hija de Betuel arameo, de Padán Aram, hermana de Labán arameo. Y oró Isaac a Jehová por su mujer, que era estéril, y lo aceptó Jehová, y concibió Rebeca su mujer. Hasta aquí la lectura por el momento. Esos 3 versos son una introducción para mostrarnos que en efecto el avance del plan divino se da bajo sus términos y condiciones. Él es el soberano, Él es el creador, Él es el Señor. Él es el que ha diseñado todo un plan y lo ha asegurado mediante sus decretos eternos antes de la fundación del mundo, y por su providencia conduce todas las cosas en el universo y desarrolla esos planes. Así que lo primero a considerar aquí es que Dios nos bendice cuando Él quiere. Dios nos bendice cuando Él quiere. Pero pastor, ¿cómo me va a decir usted eso? Si yo necesito la bendición es ahora. Si yo necesito las cosas es cuando puedo solucionar algo, no cuando Dios diga. Bueno, pero eso es lo que aprendemos aquí en este contexto. Recuerda que Dios llamó a Abraham para ser el padre de naciones y que de su descendencia vendría lo que sería la bendición para toda la humanidad. ¿Lo recuerda? Que en él serían benditas todas las naciones de la tierra. Porque de él vendría aquel que vencería al enemigo y rescataría al hombre de su justo castigo eterno por el pecado. También sabemos que esta promesa que Dios dio a Abraham la llevaría a cabo a través de un hijo que nacería no mediante el esfuerzo humano, no mediante la capacidad humana, no dependiendo de Abraham y su esposa Sara, ¿lo recuerda? Sino iban a ser sobrenaturalmente, porque Dios quería empezar a enseñarnos que todo depende de Él. Él es el conductor de todas las cosas en el universo. Así que la promesa se cumplió cuando Dios sobrenaturalmente permitió que Sara fuera embarazada de Isaac. Pero advertimos algo a la luz de esos primeros versículos que leí hace un momento. Y es que Isaac debería tener entonces una familia, una descendencia a través de la cual se siguiera adelantando ese plan que Dios había diseñado y que le había prometido a Abraham. Pero aquí está pasando algo. El tiempo pasa y no llegan hijos para Isaac y Rebeca. Versículo 21.
Dice, y oró Isaac a Jehová por su mujer, que era ¿qué? Estéril. Bueno, pastor, pero ¿cómo así? Dios tiene un propósito, ha dado una promesa. Ha sido a través de Isaac que Dios dice que adelantará su plan y que llevará a cabo su promesa. Y ahora, ¿qué pasa? No sigue la descendencia. Rebeca es estéril. Bueno, todo depende de Dios y no de nosotros mismos. Y hay algo importante que usted y yo no podemos pasar por alto. Mientras Rebeca permanecía estéril, Isaac sin hijos, por otro lado, los hermanos de Isaac sí eran prósperos, fructificaban, estaban llenando la tierra. Si usted mira el versículo 12 al versículo 18, notará algo. Dice, estos son los descendientes de Ismael, hijo de ¿quién? O sea, el hermano de Isaac, a quien le dio a luz Agar la egipcia, sierva de Sara. Estos pues son los nombres de los hijos de Ismael, nombrados en orden de su nacimiento. El primogénito de Ismael, Nebaiot, luego Sedar, Adbeel, Mibsam, Misma, Duma, Masa, Adar, Tema, Getur, Nafis y Sedema. Estos son los hijos de Ismael y estos sus nombres, sus villas y sus campamentos. 12 príncipes por familia. Mire qué interesante. Por el otro lado, fructificaban las familias. Pero Isaac y Rebeca, nada de nada. A la luz de esto, podrían pensar que el plan de Dios estaba en peligro de fracasar. Con el paso de un año tras otro, nada que Rebeca queda encinta. Van 5 años de matrimonio y Rebeca estéril, sin hijos. Pasan otros 5 años más y nada. ¿No sería que tenía Isaac y Rebeca que hacer algo parecido a lo que hizo Abraham y Sara y ver si ayudaban a Dios y tomaban entonces el asunto en sus manos, el control de las cosas? Porque ¿por qué iban a depender totalmente de Dios si finalmente Él decía, había dado la promesa? Pues busquemos una solución. ¿No hizo así Abraham y Sara? Pero menos mal que Isaac y Rebeca no lo hicieron así. No tomaron el control del asunto en sus manos. Tal vez habían aprendido que ya su padre y su madre habían fracasado queriendo ayudar a Dios, creyendo que todo dependía de sus fuerzas. Pero Dios siempre está al control. Él es soberano y conforme a su sabio consejo ha establecido el tiempo y las circunstancias de todas las cosas y hará su voluntad en el cielo y en la tierra, y no hay quien frustre sus planes. Sus promesas se cumplirán, sí, pero se cumplirán dependiendo solamente ¿de quién? De Dios, de su soberanía, de su plan. Vaya conmigo a Primera de Reyes, capítulo 8, versículo 56. Primera de Reyes, capítulo 8, versículo 56. ¿Lo tiene? Dice así: bendito sea Jehová, que ha dado paz a su pueblo Israel. Note, conforme a todo lo que él había dicho.
ninguna palabra de todas sus promesas que expresó por Moisés su siervo, ¿a qué? Ha faltado. Hermano, aprendamos a depender de Dios. Aprendamos a depender de sus promesas. ¿Faltará alguna de ellas? ¿Dejará de cumplirse alguna de ellas? No, y esto era lo que iba a ocurrir precisamente con Isaac y Rebeca. Así que la posición más bendita del alma es aquella que con la sencillez de un niño vive del todo dependiente de Dios y perfectamente satisfecha de aguardar sus tiempos. Ese es el alma que vive en paz, en gozo, en satisfacción. Que como un niño pequeño espera con confianza, creyendo, dependiendo, aguardando el tiempo. ¿Es fácil hacer eso? No, hay pruebas. Hay circunstancias difíciles. Pero el alma del creyente aprende las enseñanzas más profundas y goza de las experiencias más agradables mientras espera así al Señor. Cuando usted y yo conocemos los planes de Dios que nos ha revelado en su palabra, sus promesas, conocemos de su poder, de su sabiduría, ¿por qué no esperar entonces confiadamente? ¿Por qué nuestra alma no descansa en Dios y dependemos realmente de Él como debiéramos? Él es perfecto en su voluntad y por eso Él siempre responderá a su tiempo y es el mejor tiempo. Por eso usted y yo debemos esperar con fe y paciencia. Lo segundo aquí entonces es Dios responde nuestra oración a su tiempo. Versículo 21, sigamos, dice: y oró Isaac a Jehová por su mujer que era estéril, y lo aceptó Jehová. ¿Y qué pasó? Y concibió Rebeca su mujer. ¿Sabe cuánto tiempo pasó hasta que Rebeca pudo quedar encinta? 20 años, muy bien, por aquí escuché, muy pilo el que lo dijo. Mire el versículo 20, la primera parte. Y era Isaac de 40 años cuando tomó por mujer a Rebeca. Y mire ahora la última parte del versículo 26. Y era Isaac de edad de 60 años cuando ella dio a luz. ¿Cuántos años pasaron? 20 años. ¿Pero por qué esperar 20 años? Bueno, porque todo depende de Dios y no de nosotros. ¿Sería fácil esperar 20 años por ese hijo? No, seguramente que no. Muchas cosas pasaron por la mente de Isaac y Rebeca, seguramente malos pensamientos, por decirlo así. Pero ellos esperaron con fe y paciencia. Y cuanto más sea la tentación de sustraernos del gobierno y dependencia de Dios, tanto más abundante será la bendición si sabemos permanecer quietos en esa posición bienaventurada. Isaac y Rebeca tuvieron su hijo. Si oramos, hermano, conforme a la voluntad de Dios, ¿hay garantía que tengamos y obtengamos nuestra petición? Sí. Sí, porque si oramos en la voluntad de Dios, dice el Señor Jesús, todo nos será
hecho. Y la voluntad de Dios está revelada en su palabra. Pero Dios nos dará eso cuando nosotros queramos, en el tiempo que nosotros necesitamos, entre comillas. No, será solamente en el tiempo de Dios. No hay garantía de obtener la respuesta. Isaac y Rebeca angustiosamente levantarían esa plegaria durante esos 40 años, ¿o no? Porque ahí dice que oraron a Dios. Pero la bendición tan anhelada llegó 20 años después. Hermanos, se requiere entonces fe, oración, pero también se requiere ¿qué? Paciencia, perseverancia y dependencia de Dios para heredar las promesas. Vaya a su Biblia, Hebreos capítulo 10, versículo 35 y 36, por favor. Hebreos capítulo 10, versículo 35 y 36. ¿Lo tiene? Dice: no perdáis pues vuestra confianza, que tiene grande galardón, porque os es necesaria la paciencia para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis ¿qué? La promesa. Las promesas de Dios son seguras, pero debemos saber que seguimos dependiendo de Dios y no de nosotros. No es del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Debemos aprender que es en el tiempo de Dios, en las circunstancias de Dios, porque Él es el que ha hecho el plan, es el que ha hecho el diseño. ¿Sabe usted depender de Dios? ¿Sabe usted de esa paciencia? ¿Sabe usted de esa confianza? ¿Sabe usted de esa fe? Eso nos dice el Señor a través de esta meditación. Y eso nos lleva a avanzar a nuestro segundo punto de esta mañana. Debemos depender de la gracia de Dios. Debemos depender de la gracia de Dios. Hermano, amigo, finalmente todo lo que recibamos de la mano de Dios será por sola ¿qué? Gracia. Dios no es deudor suyo, ¿sabe? Aprenda eso, por favor. Dios no le debe a usted nada, ni a mí, ni a ninguno. Solo es por gracia que Dios nos ha dado promesas. Solo es por gracia que Dios cumplirá esas promesas para bien de nuestra alma. Las promesas de Dios dadas a Isaac por medio de su padre, no fueron por causa de que Abraham buscó a Dios o que hizo alguna obra especial que mereciera ser llamado. No fue que Abraham tenía tales virtudes que entonces Dios decidió entrar en pacto con él y le dio esas promesas. No, no fue por eso, fue por la sola gracia de Dios. Solo por eso Él llamó a Abraham, le dio esas promesas de salvación, de redención. Y ahora vemos lo mismo para el caso de su hijo Isaac. De la misma manera, ahora la descendencia de Isaac, en quien se cumplirán las promesas, sería solo por gracia. El pueblo que hereda las promesas de salvación es un pueblo elegido solo por gracia. Recuerda que ya vamos en el capítulo 25, ¿verdad? Y que hemos visto a través de todo el libro del Génesis, que todo depende de Dios y no de nosotros.
y que Él elige quién será objeto de sus promesas y que no depende de nuestra capacidad, no depende de nuestro mérito. Por eso vemos en los primeros capítulos que fue Set el elegido y no Caín. ¿Lo recuerda? Que fue Noé y no otro. Que fue Sem y no Cam ni Jafet. Que fue Abraham y no Nacor su hermano. Y ahora vemos que fue Isaac y no Samuel. Pero también vamos a ver aquí que fue Jacob y no ¿quién? Esaú. Es la gracia soberana de Dios y la providencia divina que lleva a cabo sus planes como Él quiere. Versículo 21 al versículo 23. Y oró Isaac a Jehová por su mujer que era estéril. Y lo aceptó Jehová y concibió Rebeca su mujer. Y los hijos luchaban dentro de ella. Y dijo, si es así, ¿para qué vivo yo? Y fue a consultar a Jehová. Y le respondió Jehová, 2 naciones hay en tu seno, 2 pueblos serán divididos desde tus entrañas. El un pueblo será más fuerte que el otro pueblo, y el mayor servirá al menor. Bueno, había una situación interesante, permítame decirlo así. Rebeca en su embarazo siente algo extraño. Y siente, dice el texto, algo extraño porque el verso 22 nos muestra que habían 2 bebés en su vientre y luchaban dentro de ella. Y la palabra luchar aquí es una palabra fuerte. No es que simplemente daban pataditas allí como cualquier bebé en el vientre de su madre. No, se agredían. Es lo que da a entender esta palabra. Esaú le hurgaba los ojos a Jacob. Jacob le tiraba el pelo a Esaú. No sabemos qué estaba pasando. Pero la cosa era seria. Angustió a su madre. Y entonces su madre va a que le saquen una ecografía y le digan de qué se trata. Consulta a Dios. Y Dios le dice, es que hay 2 bebés. A la ecografía salió que habían 2. Hay 2 bebés en su vientre. Y lo primero que quiero destacar aquí es, no desesperemos por la providencia de Dios. La gracia soberana de Dios y la providencia divina lleva a cabo sus planes como Él quiere. Isaac y Rebeca esperaban 2 bebés en un mismo embarazo. Quizás no les pasaba por la mente. Pero ese no es el punto. Hay algo más importante. La manera y el plan que Dios tenía con estos 2 niños. Y que revela a Rebeca ahí en el versículo 23. Y sabe que lo que le revela a Rebeca no es tan agradable. La respuesta
a la consulta de Rebeca es sorprendente en el sentido de la respuesta que Dios le da a ella. Y le dice, en primer lugar, 2 naciones hay en tu seno y 2 pueblos serán divididos desde tus entrañas. Dios le está diciendo a Rebeca, mira, cada hijo tuyo representa una descendencia. Por un lado, la descendencia de mis escogidos y por otro lado, la descendencia de la serpiente. ¿Cómo la ve? 2 naciones hay en tu seno y 2 pueblos serán divididos desde tus entrañas. Rebeca debía entender que todo depende de Dios, que Dios había provisto ese embarazo, que Dios iba a cumplir su promesa, que el adelanto de las promesas y el plan de Dios sí seguiría adelante cuando ella después de 20 años queda embarazada, pero eso no significaba que ahora todo iría bien, que todo sería bonito. No, iban a seguir dificultades y pruebas. Dios permitiría que los hijos de Dios sigan atacados por los hijos del diablo. Los descendientes de la serpiente seguirán teniendo conflicto y buscando destruir a los hijos de Dios. Los hijos de la serpiente buscarán por todo medio que los hijos de Dios pierdan la bendición prometida. Los hijos de la serpiente buscan que el pecado y la muerte no sean vencidos por los hijos de Dios. Eso es lo que está aquí en el versículo 23. 2 naciones hay en tu seno, 2 pueblos serán divididos desde tus entrañas. 2 naciones luchando una contra otra desde el vientre de su madre. Esa lucha que desde el Génesis la vimos, ¿lo recuerdan? Los hijos de Dios, la descendencia de la mujer y la descendencia de la serpiente. La lucha entre el pueblo de Dios y el pueblo del maligno, los creyentes y los incrédulos. La lucha entre los escogidos por gracia y los pasados por alto. La lucha entre los que se salvan por gracia y los que se condenan por la justicia de Dios. ¿Y qué determina lo uno o lo otro? La soberanía de Dios. Todo depende de Dios. Será por el esfuerzo, por los méritos, por algo que hagan Isaac o Rebeca o que vayan a hacer estos 2 niños que están en su vientre, que Dios tendrá en uno al pueblo escogido y en el otro al pueblo enemigo. Es Dios el que lo ha establecido de esa manera. Esta lucha entre los 2 pueblos será a muerte. Y hasta el día en que el pueblo de Dios reciba y tome la posesión de la herencia, habrá esa lucha entre los 2 pueblos. Los descendientes del enemigo buscarán aplastar y destruir el pueblo de Dios y a la simiente prometida. La lucha entre Jacob y Esaú, hermano, no se queda aquí en el vientre de su madre y termina cuando Rebeca da a luz y cada cual coge por su lado. No, Señor. Dios le revela un plan que va desde el día en que nazcan sus hijos hasta el final de los tiempos. La lucha entre Jacob y Esaú se extiende más allá de sus propias vidas y las vidas de sus padres. ¿Sabe por qué? ¿Sabe quién lo dice?
la Biblia, la misma palabra de Dios. Esaú representa un pueblo que se llamó Edom. Mira el versículo 30 de este mismo capítulo. Y dijo a Jacob: te ruego que me des de comer de este guiso rojo, pues estoy muy cansado. Por tanto, Esaú fue llamado con un nombre distinto. ¿Se le llamó qué? Edom. De Esaú surgió el pueblo de los edomitas. Y los edomitas fueron los que se declararon siempre en guerra contra el pueblo de Dios. Los edomitas rechazaron el paso seguro de su hermano Israel a través de su país, ¿lo recuerda? El rey David finalmente pudo subyugar a Edom, pero Edom recuperó su independencia y más tarde se unió a Babilonia para llevar a los hijos de Dios al exilio y derribar y destruir a Jerusalén. Y esa batalla entre Jacob y Edom, Israel y Edom, continuó incluso en los tiempos del Nuevo Testamento. Antes que naciera el Señor Jesucristo, los descendientes de los judíos tenían problemas con este pueblo. En cabeza de una familia judía llamada los Macabeos, ¿recuerda? Ellos combatieron a los edomitas y estamos hablando del segundo siglo antes de Cristo. Juan Hircano, uno de los Macabeos, finalmente sometió a los idumeos, los obligó a circuncidarse y allí empezaron los edomitas a volverse parte como del pueblo de Israel, y de esa unión vino un edomita muy conocido, muy famoso, con muchas influencias, con un imperio poderoso que estaba conquistando el mundo por aquel entonces, con Roma. Ese hombre se llamaba Antípater. Antípater fue el padre de toda la familia herodiana y fue un hijo de Antípater, Herodes, el edomita, el que persiguió ¿a quiénes? A los niños. Quería matar al descendiente de la promesa, al hijo de Isaac. Si nota todo lo que venía ahí, cuando Dios le dice a Rebeca: dos naciones hay en tu seno, dos pueblos serán divididos desde tus entrañas. Desde el momento en que Esaú empezó a meterle los dedos en los ojos a Jacob, empezó la batalla de los descendientes de la serpiente contra los descendientes de la promesa. La batalla entre la semilla de la mujer y la semilla de la serpiente continuará. Porque la descendencia de Cristo, a quien no pudo liquidar el edomita Herodes, es la iglesia, que sigue batallando contra el mundo. Pero Jesús vino y prometió que su iglesia obtendría la victoria final. Él dijo: yo edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y Dios se lo dijo a Rebeca aquí, le dijo: un pueblo será más fuerte que el otro pueblo y el mayor servirá al menor. Y eso me lleva a avanzar a mi último énfasis en este punto. Es solo por gracia que heredaremos las promesas. Solo por gracia heredaremos las promesas. ¿Quién era el descendiente en el cual vendría
a cumplirse la promesa de Dios, es decir, entre Jacob y Esaú. ¿En quién se cumpliría la promesa? ¿Lo recuerda? En Jacob. ¿Y por qué en Jacob y no en Esaú? Porque todo depende de la gracia de Dios. Y aquí hay algo inusual. Dice la última parte del versículo 24, y el mayor servirá al menor. ¿Y quién fue el mayor? Dice el verso 24, cuando se cumplieron sus días de dar a luz, he aquí habían gemelos en su vientre. Y salió el primogénito rubio, y era muy velludo, como una pelliza, y llamaron su nombre Esaú. Y después salió su hermano, trabada su mano al calcañar de Esaú, y fue llamado su nombre Jacob. Y era Isaac de 70 años cuando ella los dio a luz. ¿Quién fue el primogénito? Esaú. ¿Pero quién era el heredero de las promesas? Jacob. ¿Por qué? Esto es algo inusual. Naturalmente el primogénito es el que hereda. En ese tiempo, el que hereda es el primogénito. Sin embargo, para Dios todo es posible. Él es soberano. Él diseña su plan. Él lo lleva a cabo. Él lo ejecuta como Él quiere. Todo depende de Dios y de su gracia. ¿Y cómo interpretar eso? Bueno, tenemos unos invitados esta mañana para interpretar este enigma de por qué algo inusual, por qué Esaú, que fue el primogénito, no fue el que heredó, y sí fue Jacob. Bueno, yo invito aquí a Malaquías, que dice: yo os he amado, dice Jehová, y dijisteis: ¿en qué me amaste? ¿No era Esaú hermano de Jacob? Dice Jehová: y amé a Jacob y a Esaú aborrecí. Malaquías 1, 2 y 3. Y el apóstol Pablo, que es mi otro invitado, interpreta esta situación. Dice en el capítulo 9, versículo 11 y 12: pues no habían aún nacido, ni habían hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese, no por las obras, sino por el que llama. Se le dijo: el mayor servirá al menor, como está escrito: a Jacob amé y a Esaú aborrecí. Qué gran lección nos deja el Señor esta mañana para terminar. Jacob tenía algo para merecer ser el elegido de Dios. Esaú tenía algo para ser aborrecido por Dios. ¿Qué dice Alejandro? ¿Habría algo? No, no se trata del que quiere ni del que corre. No se trata de lo que merecemos, sino de lo que a Dios le place darnos. Estos niños no tenían ningún mérito para ser objeto, alguno de ellos, de una bendición divina. Por el contrario, los dos eran buenos candidatos. ¿Sabe para qué? Para ser desaprobados, rechazados por Dios y condenados por Dios. Los dos eran hijos de Adán por naturaleza. Los dos merecían el justo juicio, el justo aborrecimiento de Dios, pero Dios por gracia eligió incondicionalmente a Jacob. ¿Será Dios injusto? En ninguna manera. Pero ¿cómo es posible esto? Déjeme explicarle antes de que se vaya. Déjeme explicarle por qué Dios fue justo con Esaú. Esaú, ya dijimos, era un niño descendiente de Adán. Sobre él estaba la culpa y la naturaleza pecaminosa que hereda a todo ser humano como usted y yo. Y eso ya configura
un delito, un pecado. Y la paga del pecado es muerte. Esaú, por esa naturaleza caída, merecía ser aborrecido por Dios, ¿sabe? Esaú mostró cuando creció que él despreciaba y rechazaba a Dios desde su juventud. Versículo 31 al 33. Y Jacob respondió: véndeme en este día tu primogenitura, le dice Jacob a Esaú. Y entonces dijo Esaú: he aquí, yo me voy a morir. ¿Para qué pues me servirá la primogenitura? Y dijo Jacob: júrame en este día. Y él le juró y vendió a Jacob su primogenitura. ¿Sí ve que Dios tenía razón en aborrecer a Esaú? Desde el vientre de su madre, Esaú rechazó a Dios. En su juventud despreció la bendición de Dios a cambio de bienes temporales. Usted en casa lea el versículo 27 al 34 y recordará esa sonada historia. Esaú sale a cazar, regresa cansado, ve a Jacob que está cocinando un rico almuerzo, ¿recuerda? Y ahí entonces otro hombre malo y perverso, Jacob, astuto, manipulador, oportunista, ve a su hermano con hambre y le dice: ¿Quiere almuercito? Se lo cambio por la primogenitura. Pero bueno, mi punto aquí es ver lo que hizo Esaú. ¿Qué hizo Esaú? Despreció la bendición de Dios por saciar una necesidad, un deseo temporal. Era un hombre que no creyó en la vida venidera después de la muerte. Él dijo: ¿para qué me sirve la primogenitura si yo me voy a morir? Y yo le digo a usted, querido amigo, querido joven, ¿no es eso lo que su corazón engañoso le responde a Dios cada vez que le predico el evangelio aquí en este púlpito? Cuando le digo que solo por gracia usted puede ser salvo si abraza a Cristo por la fe en arrepentimiento y usted cierra su corazón porque prefiere las bagatelas de este mundo y desprecia las promesas de Dios en Cristo que le ofrece el evangelio. Esaú era así. ¿Para qué me sirve la bendición de Dios? ¿Para qué me sirve la promesa de Dios? Yo necesito resolver mi situación aquí y ahora. Yo tengo hambre. Yo deseo ese plato. Era un hombre sin fe, sin temor de Dios. ¿Sería injusto que Dios lo aborreciera? Esaú tipifica a toda persona que mira con desprecio las promesas de Dios, de salvación, de vida eterna, de un cielo y una tierra nueva y una herencia reservada en los cielos. Dios en gracia solo pide de usted arrepentimiento y fe en sus promesas en Cristo. Pero el hombre común prefiere el plato que sacia sus apetitos, sus necesidades personales, hacer lo que él desea, lo que su corazón engañoso quiere, la independencia de Dios, no quiere someterse a Dios y por eso Dios lo aborrece a usted esta mañana. Si usted es como Esaú, si usted se resiste a recibir las promesas de Dios en el evangelio, la ira de Dios está sobre su vida a cada segundo. Y eso dice la Escritura. Porque usted prefiere lo que ofrece el mundo
y desprecia el Evangelio de Cristo. Usted como Esaú no piensa en el futuro eterno de su alma. Esaú dijo, ¿para qué me sirve eso si yo me voy a morir? Como quien dice, yo me muero y lo que importa es lo que yo logre aquí en este mundo caído y temporal. ¿Para qué quiero bendiciones que me ofrecen cielo nuevo, tierra nueva, resurrección, vida eterna en el cielo? ¿Eso para qué me sirve si yo necesito es aquí lo que yo quiero, lo que desea mi corazón? Usted prefiere los caprichos de su corazón engañoso y no la gracia que Dios le ofrece para que su alma no se arruine en el infierno por los siglos de los siglos. Joven, hoy Dios le ofrece como Esaú bendición. Arrepiéntase y crea en Cristo. Señora, amigo, Dios le ha traído aquí hoy para escuchar este mensaje. O usted sigue como Esaú, bajo el aborrecimiento de Dios, o se arrepiente y cree y abraza la gracia de Dios que le ofrece vida eterna en Cristo. De Esaú dijo el Señor en el Nuevo Testamento, mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ellos muchos sean contaminados. No sea que haya algún idólatra o profano como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura, pues ya sabéis que aún después, deseando heredar la bendición, fue desechado y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque la procuró con lágrimas. Que en el día del juicio no le pase a usted eso, querido amigo. Que usted se dé cuenta tarde que sí quiere las promesas de Dios, cuando no haya tiempo ni oportunidad para el arrepentimiento. Porque usted quiere seguir independiente de Dios. ¿Por qué me voy a someter a Dios? ¿Por qué voy a creer en promesas para la otra vida? Usted será profano, dice el pasaje. Dice Dios, el profano desprecia lo sagrado para tener lo inmundo. Usted verá si sigue su vida como si nada, porque así lo hizo Esaú. Dice el verso 34 de nuestro pasaje, entonces Jacob dio a Esaú pan y del guisado de las lentejas, y Esaú comió, bebió, se levantó y se fue. Así menospreció Esaú la primogenitura. ¿Así va a ser usted esta mañana? Como Esaú. ¿Esaú qué hizo? Bueno, cogió eso, comió, se atragantó, quedó satisfecho, se levantó de la mesa y salió como si nada. ¿Así va a salir usted de este templo? Cuando el destino eterno de su alma está en juego, ¿va a seguir su vida como si nada? Arrepiéntase y crea.
esta noche, mañana, pasado mañana, en un mes, en 10 años, no sé, Dios quitará el aliento de su boca y ya no habrá oportunidad para el arrepentimiento, aunque lo procure con lágrimas, dice la Escritura. Y permítame avanzar a mi última idea. Solo por gracia soberana recibimos la herencia. No por recursos, no por capacidades, no por virtudes, no por mérito. Todo depende de Dios y de su gracia. Por gracia soberana seremos victoriosos. Los que hemos creído solo por gracia, porque Dios quiso, como con Jacob, escogernos desde antes de la fundación del mundo, en Cristo, dice la Escritura. Todo depende de Dios. Es por la elección soberana que sabemos que el mayor servirá al menor y este será un pueblo victorioso. Solo por gracia sabemos que la iglesia seguirá adelante como un pueblo victorioso, aunque esté asediada por el enemigo, por el mundo, por la situación política, social, el pecado, etc. Pero Dios ha elegido un pueblo y ese pueblo finalmente triunfará, será victorioso. Porque Cristo ha prometido que Él edificará su iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y Cristo fue el único que vivió dependiente de su Padre toda su vida. Cristo vivió como un hombre que dependía siempre de Dios y rechazó toda oferta del enemigo para salir de un estado de obediencia y de sumisión a su Padre. Él es el que en obediencia murió en la cruz. Él es el que derrotó al enemigo. Él es el que hirió al enemigo en la cabeza. Él es el que libertó a su pueblo mediante su muerte de la corrupción, del pecado y de la muerte eterna. Si estamos en Cristo, es solo por gracia, hermanos. Y si estamos en Cristo, somos un pueblo victorioso, no por nosotros, sino porque todo depende de la gracia de Dios. Amén. Oremos. Padre, Señor bueno, queremos darte gracias por este tiempo de meditación en tu palabra. Hoy hemos vuelto nuestra mirada a tu plan de salvación en sus inicios, a la operación que tú cumpliste a través de Isaac, de Rebeca, de Jacob. Padre, y que por gracia nos permitiste conocer estas verdades y que las pudiéramos ver con ojos espirituales y entender la gran bendición que tú nos ofreces en Cristo, las grandes promesas, la herencia incorruptible, incontaminada, inmarcesible, que está reservada. Gracias te damos por el don de la fe, Señor. Gracias te damos por el don del arrepentimiento. Solo por gracia lo hemos recibido, no por algo bueno que hubiera habido en nosotros. Señor, a ti la gloria, a ti la honra, a ti la adoración, el poder por los siglos de los siglos. Amén y amén.